Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Queremos darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de estar hoy con ustedes a través de este medio y siempre con el motivo y con el afán de estar alimentados de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor Jesús, queremos pedirte en esta hora que seas tú el que hable en nuestra vida, que toque nuestro corazón, Señor Jesús, que el día de hoy podamos nosotros entender, comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, para asimilar esta palabra y que esta palabra sea de bien para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús, y siempre tienes la palabra correcta para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que lo hemos hecho ya durante muchas y en varias ocasiones, pero creo que es importante que volvamos a hacerlo. Esto a raíz de una plática que tuve el fin de semana con una persona, y mientras que desarrollemos la plática te darás cuenta de lo importante es que siempre tengamos en mente quién está en nuestra barca, a quién nosotros subimos en nuestra barca. A pesar de que ya lo hemos visto y analizado en la iglesia, esta hermosa porción de la palabra de Dios, yo creo que es importante que cada uno de nosotros siempre reflexionemos a quién nosotros subimos en nuestra barca, a quién nosotros metemos en nuestra vida, a quién nosotros le damos acceso a nuestra casa, a los lugares más íntimos de nuestro hogar, a las cosas más personales que nosotros tenemos. Siempre tenemos que ser muy selectivos porque en lo que vamos a ver ahorita, eso puede definir gran parte del éxito o del fracaso que nosotros podamos tener. Y quiero que me acompañes primeramente a abrir la palabra de Dios en Mateo 8, 23 y 27. Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Dice Mateo 8, 23 y 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaban. En esto se desató sobre aquel agua una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, preguntaron: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, en esta ocasión, los discípulos decidieron invitar a Jesús y Jesús iba en aquella barca. Hermanos, no quiere decir que en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, en la barca de nuestra casa, en la barca de nuestro trabajo, en la barca aún de nuestra vida social, hermanos, no quiere decir que todas las cosas siempre van a estar bien. Por eso es importante saber a quién nosotros invitamos. Es importante saber nosotros a quién subimos a nuestra barca. Hermanos, ellos subieron en esa embarcación, pero nunca se imaginaron, nunca ellos ni siquiera pensaron que algo malo les pudiera pasar. Tanto así, hermanos, que dice la palabra de Dios que Jesús bajó, hermanos, y él estaba dormido. Arriba estaban los discípulos, hermanos, navegando. Yo siempre les he dicho esto, en aquella embarcación, por lo menos 3 de los que iban ahí eran expertos en navegar, eran expertos en tormenta, eran expertos en enfrentarse con climas difíciles dentro de una barca. Hermanos, pero cuando llegó la tormenta, cuando llegó la barca, hermanos, ellos decidieron y se fueron por la mejor opción. No quisieron ellos mismos tomar el control de aquel timón para tratar de rescatar aquella barca. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En ese momento se desató sobre ellos una gran tormenta muy fuerte que cubría la barca, pero Jesús estaba dormido. Pero Jesús estaba ahí, hermanos. ¿Cuántas veces pensamos que Jesús no está en nuestra vida porque no lo vemos actuar en cada momento? Hermanos, asegúrate simplemente esto. Asegúrate de que Jesús esté en tu vida. Asegúrate de que Jesús esté siempre contigo y eso será suficiente para que tú y yo estemos seguros.
siempre debemos de asegurarnos, decir, Señor, yo te invito a mi barca. Hermanos, cuando te levantes en las mañanas, dile que te invito a la barca de este día. Aún cuando vayas a trabajar, te invito a la barca de mi trabajo. Cuando estés en tu casa, te invito a la barca de mi casa. Te lo decía ahorita, aún hasta en las cuestiones de tus relaciones sociales y privadas, dile, Señor, yo también te invito, quiero que estés aquí. ¿Por qué? Porque eso puede definir, hermanos, en un momento determinado de crisis y de situaciones complicadas, puede definir cuál será el rumbo que podemos tomar. Inclusive, eso puede ser algo crucial para saber si es éxito o es fracaso. Aquellos hombres se asustaron, hermano. Te insisto, eran hombres, hermanos, que estaban acostumbrados, eran hombres que sabían navegar, pero habían entendido algo. Desde el momento en que ellos invitaron a Jesús a su barca, ellos sabían que tenían que hacer un alto, que ya no sabían ellos, que ya no opinaban ellos, que ya no hablaban ellos. Ahora le dejaban el lugar a Jesús. Hermanos, si tú invitas a Jesús a tu barca, ha llegado el momento de menguar. Ha llegado el momento de decir, Señor, hoy quiero que tú me des dirección. Hoy quiero que tú me des guianza. Hoy quiero que tú me guíes. Aún en medio de las tormentas, aún en medio de las complicaciones más difíciles de tu vida. Si Jesús está ahí, hoy me atrevo a decirte que está seguro. Dice la palabra de Dios, hermano, que le hablaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ven con nosotros. Entonces fueron y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. ¿Cuántas veces hemos sentido que en la familia, hemos sentido que en el trabajo, has sentido que en el negocio, has sentido que en ese emprendimiento, has sentido que en algo de tu vida te hundes como aquellos hombres se hundían? Dice la palabra de Dios que gritaban, sálvanos, sálvanos que nos estamos hundiendo. Hermanos, ellos le estaban clamando a Jesús porque sabían que Jesús estaba ahí. Por eso la importancia de saber a quién subes a tu barca. Decirle, Jesús, sálvanos, es porque sabían y reconocían que estaban ahí, que habían decidido menguar un poco ellos, que habían decidido ellos mismos decir, yo voy a detener todo conocimiento para darle oportunidad a que Jesús me ayude, a que Jesús me cuide, a decir, Jesús, sálvanos. Dice la palabra de Dios que Jesús volteó y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Quizás han sido días difíciles para ti. Quizás han sido días complicados en tu trabajo, en tu familia. Te lo decía ahorita, en tu emprendimiento, en esa situación por la que estás pasando. Pero hoy abraza la palabra de Dios que te dice, ¿por qué tienes tanto miedo? Dice la palabra de Dios que Jesús se levantó y dio, escucha, una orden al viento y al mar. Y todo quedó completamente tranquilo. Basta una palabra de Jesús para que llegue la bonanza a tu barca. Basta una palabra de Jesús para que llegue esa tranquilidad que tanto tú y yo necesitamos. Basta una palabra de Jesús para que llegue eso que tú y yo estamos anhelando, decir, Señor, yo quiero estar tranquilo. Sobre todo, yo te decía en otras pláticas, hay personas que le tienen miedo a la noche, saben que es la noche y saben que no van a poder dormir, saben que van a batallar para dormir. Hermano, abraza la hermosa porción de la palabra de Dios que te dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté, porque tú, Dios, me sustentabas. Hermano, que Dios ponga paz en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que Dios ponga paz en los momentos de incertidumbre. Cuando Él da la palabra, hermanos, entonces llegará la tranquilidad. Cuando Jesús da la paz, entonces llegará la bonanza a nuestra vida y entonces entenderemos por qué Jesús nos decía, ¿por qué tanto miedo? Déjame decirte que Jesús siempre se va a manifestar en las cosas difíciles. Jesús es experto en manifestarse en los problemas complicados. Voy más allá. Jesús es experto en lo imposible, porque la palabra de Dios dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Él es experto en traer paz.
Él es experto en traer tranquilidad. Él es experto en traer bonanza a las situaciones complicadas. Simplemente, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca asegurarnos que Jesús esté en nuestra vida. Asegúrate en cualquier aspecto de tu vida. Siempre invita a Jesús. No salgas de tu casa sin haber invitado a Jesús. No te atrevas a dar un paso sin haberlo invitado a la barca de tu vida. Por otra parte, quiero compartirte otra porción de la palabra de Dios y quiero que me acompañes. ¿Sabes hacia dónde voy? Al libro de Jonás, capítulo número 1. Nos habla acerca de aquel hombre que Dios le dijo que tenía que dar un mensaje en Nínive, pero entró en rebeldía y no quiso. Pero dice la palabra de Dios que tomó un barco para ir en contra de donde Dios le había mandado. Aquel hombre, algo parecido hizo que Jesús. Cuando se subió al barco, dice la Biblia, que fue en la parte de abajo y se quedó dormido tal cual como Jesús. Algo muy parecido a lo que acabamos de leer ahorita. Dice la Biblia que de repente en aquella embarcación llegó un viento fuerte. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y hubo en el mar una gran tempestad. Escucha, que la barca se partía. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestra barca se parte? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida se parte, que nuestro trabajo se parte, que nuestra salud se parte, que nuestra economía se parte a consecuencia de las grandes tempestades que golpean nuestra vida? Dice la palabra de Dios. Y los marineros tuvieron miedo, hombres expertos tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Y echaron en el mar. Escucha, yo te lo he enseñado otras veces, esto me llama mucho la atención. Y echaron cada uno sus pertenencias de la nave para que aligerar el peso. Hermanos, pero Jonás, que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, él y el jefe de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros. Hazlo porque perecemos. Dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para saber a causa de quién de nosotros es que ha venido esto. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: ahora dinos, ahora proclámanos, ¿quién eres tú? ¿Por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿A dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Dios, Dios de los dioses, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres tuvieron temor sobre gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Qué triste, hermanos, lo que le pasó a estos marineros. Por subir al hombre equivocado, por subir a la persona incorrecta, su barca se estaba partiendo. Leíamos una parte que te decía, siempre me ha llamado mucho la atención. Mientras que ellos batallaban en la parte de arriba, tratando de controlar la nave, el barco, mientras que ellos estaban asustados, el hombre que habían invitado, el hombre que habían subido a su barca, estaba muy a gusto, tranquilo, abajo, despreocupado. ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? ¿Cuántas veces has subido personas a tu vida y ves que se la pasan dormido, ves que no te ayudan, ves que te complican la vida más que aligerarte, más que de ayudarte? Pero la parte que quiero llegar el día de hoy es cuando estos hombres toman una decisión importante, y es arrojar sus pertenencias al mar para aligerar el peso en aquella embarcación. Qué triste, hermano, cuando subes personas a tu vida y a consecuencia de haber subido la persona incorrecta y que tu barca se está partiendo, tienes que deshacerte de cosas, de tus pertenencias. Y ahí estás endeudándote, y ahí estás vendiendo tal cosa, y ahí estás deshaciéndote de otra cosa, y ahí estás sacando de esto, ya estás moviendo aquello, y por con tal de ayudar a otra persona, que esa persona
Como te lo digo, discúlpame que tenga que ser yo aquella persona que está dormida, que muchas veces ni le importa, ni le interesa el sacrificio que tú estás haciendo por ayudarle. Ahora simplemente él está dormido sin hacer nada y tú endeudándote y tú pagando y tú haciendo, y simplemente Jonás te dice, no, a mí no me digas, no, a mí no me metas, simplemente porque él está dormido. Cuando él sube y se entera de lo que está pasando, escucha hasta cuando le preguntan y le dicen, pues ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu tierra? ¿Hacia dónde vas, hermano? Antes de meter a alguien en tu barca, voy a ser más claro, antes de meter a alguien en tu vida, investiga quién es esa persona. Asegúrate de saber cuáles son sus metas, sus propósitos, sus sueños, sus ideales. No te atrevas a subir a nadie a tu barca sin haberle preguntado quién es, a dónde va, quién es su Dios, hacia dónde se dirige, cuál es su tierra. En verdad, la palabra de Dios nos advierte en estos capítulos, nos puede salir muy caro subir a personas ajenas a nuestra embarcación. Hermanos, dice la palabra de Dios que terminaron perdiendo todo. Dice la historia en este libro, así termina esta parte, hermanos, que Jonás les dijo, arrójenme a mí al mar. Y cuando lo iban a arrojar, has leído la historia, hermanos, dice la palabra de Dios, que vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y la embarcación volvió a la tranquilidad. La tormenta se fue y todo volvió a la normalidad. No soy yo quien tiene que decirte lo que tienes que hacer. Hemos leído la palabra de Dios, hemos estudiado la palabra de Dios. Pero si esa persona que ha subido a tu barca, si esa persona que ha subido a tu vida te está robando la paz, te está robando el sueño, te está robando la tranquilidad, ¿por qué no decirlo más claro? Te está robando tus finanzas, te está robando tu economía, no le interesa, no es partícipe de ti, no ves que mueve un solo dedo por ti como lo hacía Jonás. Yo creo que ha llegado el momento de reflexionar y decir, Dios, yo creo que tienes que ayudarme a tomar una decisión. Hermanos, yo quiero terminar esta pequeña reflexión haciendo estas pequeñas comparaciones. Eran las mismas circunstancias, hombres expertos en diferentes barcas, diferente época. Llega la tormenta, situaciones complicadas, pero los que metieron a Jesús en su embarcación, Jesús les dijo, no tengan miedo, volvió la paz y la tranquilidad y no tuvieron que deshacerse de nada, no perdieron la paz, no perdieron pertenencias, todo quedó tal cual en una experiencia de que conocieron a Jesús como el que les puede ayudar en medio de cualquier dificultad, les puso paz en su vida, paz en la tormenta, paz en la embarcación y todo quedó en un simple susto y les dijo, no tengan miedo, necesitan tener más fe. En la otra situación, aquel hombre que subieron a su barca no les ayudó, al contrario, hizo que perdieran sus pertenencias, les robó la paz y la tranquilidad. Dicen por ahí, y termino así, yo creo que el fin de la historia se cuenta solo. Y cuando te digo que el fin de la historia se cuenta solo, me refiero porque tú tienes la pluma para escribir el final que tú quieras. La palabra de Dios ha sido dada y nos toca a cada uno de nosotros saber y pedirle a Dios la sabiduría de saber a quién invitar en nuestra barca y a quién no invitar en nuestra barca. Yo espero en verdad que esta porción de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mí durante mucho tiempo. Saber a quién incluir en mis decisiones, saber a quién incluir en cosas que son personales. Si no aporta, no tiene caso que lo subas a tu barca. Señor Jesús, queremos pedirte que nos des tu bendición. Padre, que permitas que esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestra vida, traiga el fruto necesario, Señor. Te damos gracias, Señor,
por el hermoso poder de tu palabra que siempre nos alimenta, siempre nos guarda y siempre nos cuida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les mando un abrazo y bendiciones para su vida.